Estable. Es la fractura de 3 o más costillas contiguas en 2 o más focos de fractura, o desinserción condrocostal o condroesternal y o fractura esternal que conduce a insuficiencia ventilatoria y respiratoria por la pérdida de la continuidad con el resto de la pared torácica, produciendo movimiento paradojal. En general, los traumatismos torácicos pueden ser abiertos o cerrados. Los traumatismos cerrados, que es lo que causa generalmente tórax inestable, pueden producir neumotórax, hemotórax, hemotórax, tórax inestable, contusión pulmonar, trauma cardíaco, lesiones de tráquea, bronquios, esófago y diafragma. ¿Cuál es la etiología? La etiología es pues lo que ustedes están viendo allí, ¿no? No sale el puntero. Los tórax inestables pueden ser producidos por impactos directos, compresión severa, atrapamiento por tierra, piedras, choque o volcadura de vehículos, caídas de grandes alturas, deportes extremos, explosiones e incluso iatrogénicamente por reanimación cardiopulmonar muy exigente. Aquí tenemos, por ejemplo, un video de cómo puede ocurrir un traumatismo por accidente de tránsito. Vemos aquí cómo el conductor del vehículo ha sido contundido y vean la energía cinética que se ha producido sobre el tórax del paciente. Asimismo, tenemos caídas de grandes alturas, que son las dos principales causas, ¿no? Accidentes de tránsito, caídas de grandes alturas. Aquí vemos a un bombero, ¿no? en su acción de tratar de salvar a las personas, y de pronto se cae. Y eso definitivamente puede producir varios traumatismos, ¿no? Cráneoencefálico, abdominal, torácico, etc. Las muertes por trauma en general son debidas a trauma de tórax 25%, y el otro 25% es una combinación de trauma de tórax junto con otros traumas coadyuvantes. De tal manera que si nosotros sumamos las muertes producidas en general por trauma, vean que ustedes el 50% de los traumas está involucrado el traumatismo de tórax. En la epidemiología, ¿qué podemos observar? El tórax inestable se puede producir en una incidencia del 0.6 al 23%. ¿Por qué esta gran diferencia? Porque eso depende de país a país, de lugar a lugar, del tiempo en que se dé. El tórax inestable también se asocia con otras lesiones, con neumotórax, con contusión pulmonar, hemotórax, traumatismo cráneoencefálico, contusión cardíaca y otros, en esos porcentajes. Esos son los principales. La mortalidad por tórax inestable más o menos varía entre 6.5 a 30%. Vean qué enorme cantidad de pacientes que pueden morir por tórax inestable. Los pacientes mayores de 65 años tienen 5 veces más el riesgo de padecer este problema, de morir, por la constitución de su tejido óseo, que es muy débil. De los que fallecen, estamos hablando de los que fallecen por tórax inestable, el 75% mueren en la escena del accidente o inmediatamente al ingreso al hospital, y el 25% restante mueren por complicaciones, es decir, una muerte tardía. La mortalidad según lesiones asociadas, tenemos aquí que tórax inestable más lesiones de la columna vertebral y lesiones de abdomen causan una gran mortalidad en este tipo de pacientes. Aquí nosotros vamos a ver la fisiopatología de cómo es que el tórax inestable produce muertes, produce insuficiencia respiratoria. Aquí tenemos un tórax, ¿no?, que es contundido y produce un bolet costal, es decir, una lesión de la pared costal con fracturas, como hemos mencionado, en 2 o más focos de fractura cada costilla, en 3 costillas o más colindantes. Entonces se produce este bolet costal y en la inspiración, vean ustedes,
El paciente inspira y el tórax, en vez de expandirse, se hunde. Entonces esto causa menor capacidad vital, sigue inspirando, ingresa el oxígeno en menor cantidad hacia el pulmón, hacia el otro lado ingresa normal, pero vean ustedes el corazón, se va desplazando hacia el otro lado, hay desplazamiento del mediastino y se hunde más la zona del bolet costal. Por lo tanto hay disminución del aporte de oxígeno hacia los pulmones, hay un problema hemodinámico por acodamiento de las venas cavas, ¿no? Y se produce insuficiencia respiratoria. ¿Y qué se da en la expiración? El paciente expira, elimina el CO2, el mediastino regresa, ¿no? Y el bolet se va alineando. Como sigue inspirando, el bolet más bien protruye y eso como que retiene un poco de CO2 y el corazón se desplaza más hacia el lado de la lesión y también nuevamente acoda los vasos de las cavas y hay un menor gasto cardíaco, ¿no? Entonces, vean ustedes, y se produce pues hipoxemia e hipercarbia. Esa es la fisiopatología de esto. Y en resumen, la insuficiencia respiratoria, la hipoxemia, la hipercarbia, el trabajo respiratorio que se triplica, son producidos por el movimiento paradójico, la contusión pulmonar, el excesivo dolor, las atelectasias, la hipoventilación de tipo restrictivo y el movimiento pendular del mediastino. ¿Cómo se clasifican los tórax inestables? En bolet anterior, lesiones de esternón, ¿no? Lesiones condrocostales y que producen pues movimientos paradojales elevados y el pronóstico es grave. Bolet lateral, lesiones de las costillas en estos lados de 3 o más arcos costales en 2 o más focos de fractura que producen un movimiento paradojal variable dependiendo de su extensión y el pronóstico varía según el tamaño del bolet costal. Los bolets posteriores que se dan en las partes posteriores tienen mejor pronóstico porque los músculos de la parte posterior del tórax hacen que no haya ese movimiento paradojal de este tórax. Hay bolets mixtos, o sea, lesiones de ambos lados, bolet bilateral, bolet diagonal, lesión del peto external con las costillas en forma lateral, hemibolet, es decir, lesiones costales de todo el hemitórax, ya sea derecho o izquierdo. Otros bolet mixtos, bolet en coraza, es decir, lesiones de todas las costillas, tanto del lado del hemitórax derecho como del lado izquierdo, así del esternón también. O toracoplastías traumáticas, que esto es una indicación quirúrgica inmediata. Según la estadística, el 73% de los tórax inestables se deben a bolet lateral, bolet anterior 15% y bolet posterior 0.3%. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es fundamentalmente clínico. Hay que tener un alto índice de sospecha y un alto grado de observación del movimiento del tórax. Vean ustedes aquí, es un movimiento en balancín. Aquí un hemitórax está deprimiéndose y el otro está elevándose. Ahí vemos pues el bolet costal. Los pacientes presentan un gran dolor torácico, eso hace que respiren muy superficialmente y mal, gran disnea, el movimiento paradojal, que es simplemente con la inspección, y en casos de obesos simplemente se pone la mano sobre el tórax y uno puede establecer si hay movimiento paradojal o no. Cianosis, este es un signo muy tardío de hipoxemia e hipercarbia. Ventilación difícil, taquipnea, taquicardia, hipotensión, disminución del murmullo vesicular, el signo de la tecla, palpación de fracturas costales, enfisema subcutáneo, etc. Vamos a presentar ahora un pequeño video para que ustedes vean el movimiento, vean ustedes el movimiento anormal. Un hemitórax se eleva y el otro se deprime. Y este es un tórax inestable muy, muy leve, casi imperceptible. Les he presentado para que puedan agudizar la visión, ¿no? Vean ustedes, un poco de perfil hay que ponerse y vean la diferencia del movimiento del tórax. Este es otro video en donde ya es un tórax inestable mucho más evidente. Vean que este hemitórax se deprime y el otro se eleva, parece un balancín, y eso es tórax inestable. Este es uno de nuestros pacientes en la emergencia. Y este es un tórax inestable mucho más severo.
en donde ustedes van a ver el movimiento paradojal, tórax en balancín, y vean ustedes la respiración abdominal también. Todo es asincrónico. Entonces eso es tórax inestable. ¿Qué exámenes auxiliares debemos solicitar? Hemos dicho que el diagnóstico es netamente clínico. La radiografía no nos va a decir si es tórax inestable o no, la tomografía tampoco, la ecografía nada nos va a decir, solamente la clínica, la observación. Pero en la radiografía, ¿qué podemos ver? Podemos observar las fracturas costales en 2 o más focos de fractura, varias fracturas, ¿no? Podemos ver enfisema subcutáneo, enfisema mediastinal, enfisema de cuello, ¿no? Y podemos ver neumotórax. Aquí tenemos uno de nuestros pacientes. Podemos observar las fracturas costales en 2 o más focos de fractura, ¿no? En la tomografía hoy en día con reconstrucción tridimensional nos da muchas facilidades. Este es uno de nuestros pacientes. Y la tomografía axial computarizada en los cortes axiales también nos da muchas facilidades. Vean el enfisema subcutáneo, la tráquea, ¿no? Y vamos bajando. Aquí tenemos signos de contusión pulmonar. Aquí está el tren torácico, está con tubo endotraqueal. Vean el signos de contusión pulmonar en la parte posterior, neumotórax, ¿no? Signo de contusión y un poco de hemotórax aquí también, y grados de atelectasia. Vemos aquí una secuencia de contusión pulmonar que casi siempre va de la mano con tórax inestable y que causa mayor morbo y mortalidad. Vean ustedes la contusión, parece que fuese una bronconeumonía, ¿no? O lo que hemos visto COVID también. Vean ustedes imágenes así algodonosas que van confluyendo progresivamente, y esto causa gran mortalidad. Exámenes auxiliares. La gasometría es muy importante para la clasificación de esta entidad. Debemos pedir hemograma, hemoglobina, hematocrito, electrocardiograma, ecofaz de corazón. Tenemos que clasificar los tórax inestables, leve, moderado, severo. Para ello, ¿qué parámetros tomamos? El movimiento paradojal, si es leve, moderado, severo, el bolet en centímetros cuadrados, si es menos de 100 a 200 centímetros cuadrados o más de 200. La frecuencia respiratoria, vean ustedes, si es más de 35 por minuto, pues es un paciente que debe ser intubado. La presión parcial de oxígeno, menos de 40, el PCO2 más de 50, son pacientes que deben ser intubados, son catalogados como severos. El tratamiento, obviamente no iremos de frente a ver el tórax, siempre hay que ver el ABC de la reanimación, que ya se ha hablado en las anteriores ponencias, y debemos investigar todas estas patologías, dentro de ellas tórax inestable y contusión pulmonar, ¿no? Y todo lo que vemos en el ATLS en estas condiciones. Específicamente el tratamiento de tórax inestable leve, estamos hablando de oxigenoterapia, con cánulas binasales, máscaras con sistema de Venturi, catéteres de alto flujo, analgésicos, ya sea endovenosos o bloqueos de nervios intercostales, analgesia epidural, fijación externa de fracturas. Vean ustedes este paciente que un tórax inestable, uno de nuestros pacientes de hace muchos años, que le pasó un camión, un volquete por encima cargado de piedras, se le hizo una amputación del miembro superior izquierdo, y estas vendas blancas en realidad son vendas elásticas que se colocan a nivel de la línea medioclavicular derecha, pasa por el lado comprometido, o sea, el emitórax izquierdo, y terminan hacia la línea escapular posterior derecha. Es la forma como se debe colocar estas vendas elásticas para hacer una fijación externa de las costillas y evitar el tórax inestable. Hay que hacer nebulizaciones, tratamiento de la contusión pulmonar, espirometría de incentivo y tratamiento de lesiones asociadas. En tórax inestable moderado, ¿qué debemos hacer? Hay que aplicar todas las anteriores medidas mencionadas. Hay que hacer oxigenoterapia, pero esta vez a través de una intubación endotraqueal y enviar al paciente a ventilación mecánica. Y en el tórax inestable severo, todas las anteriores medidas que hemos observado, más osteosíntesis quirúrgica. Aquí nos vamos a detener un poco para describir qué tipo de, o cuándo hacemos osteosíntesis quirúrgica, cuándo debemos operar a los pacientes.
Las indicaciones son cuando no pueden, el paciente no puede ser retirado de ventilación mecánica. Si se calcula que estarán más de una semana en ventilación mecánica, si tienen aplastamiento severo de la parrilla costal, o como si es que hay un procedimiento concomitante, es decir, si tenemos que entrar por un hemotórax masivo o una fístula broncopleural de alto gasto, entonces hacemos la cirugía y de paso fijamos las fracturas. Si tenemos fracturas externales inestables, hay que entrar a operar. Si hay compromiso severo condrocostal o condrocostal también. En pacientes mayores de edad más de 65 años con EPOC, y en deformidad torácica secuelar también es importante entrar con medicación. ¿Cuáles son los sistemas de estabilización que utilizamos? Antiguamente, ¿no? Acuérdense, yo vengo desde hace muchos años, tengo como 20 años o 25 años trabajando en mi hospital, y antes no teníamos muchos materiales de osteosíntesis, estábamos viviendo una época de crisis. ¿Y qué hacíamos? Cogíamos de las cirugías cardíacas que nos sobraban los hilos de alambre para coser esternón, los reutilizábamos, los reestilizábamos, y para las fracturas costales hacíamos esto, ¿no? Fijábamos con alambres. O colocábamos las agujas de esos hilos metálicos, los estirábamos, los enderezábamos y los poníamos como clavos intramedulares. Hoy en día, felizmente, la economía ha mejorado y nos permite esto comprar placas con tornillo, o mejor aún, estamos utilizando estas grapas que son de titanio, son muy fáciles de colocar y es muy rápido operar a los pacientes. Y esto es lo que les hablo. Esta es una tomografía axial computarizada, vean ustedes, con múltiples fracturas en dos masofocos de fractura. Estas placas de titanio son colocadas con tornillos, múltiples tornillos, uno se demora haciendo esto, ¿no? Vean ustedes, aquí está un atornillador. Pero hoy en día estamos colocando estas grapas, como ustedes observan, y podemos colocar unas barras centrales si es que tenemos dehiscencia del esternón. Este es un paciente que hizo una osteomielitis en una cirugía una cirugía cardíaca, y nos hizo desestabilización del esternón, y pudimos colocarle estas placas con estas barras, y con esto se solucionó el problema. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Los pacientes, en el 60% de los casos con tórax inestable, presentan dolor crónico que dura más o menos 2, 3 meses, 8 meses, 1 año, 2 años incluso. Puede haber deformidad de la pared del tórax, puede haber pseudoartrosis de las costillas o del esternón que hay que entrar a operar nuevamente, osteomielitis de las costillas, puede haber fístulas arteriovenosas a nivel de las arterias y venas intercostales. Y en las estadísticas norteamericanas han visto de que nunca vuelven a trabajar más o menos en el 20 al 60% a tiempo completo en el labor habitual que tenían antes del accidente o del trauma. Lamentablemente en nuestro país no tenemos estadísticas completas. No deberíamos hacer un consenso interhospitalario para hacer un trabajo de estadística nacional y sacaríamos nuestras propias conclusiones. Bueno, esto es lo que les quería presentar y gracias por su atención.